Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel, beshem Yeshua Meshihenu. Amén. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas instrucción a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 2. Abra su Biblia, Mateo 2, y vamos a ir atravesando este capítulo 2. Ya entramos en materia, digamos. Anoche compartíamos la última parte del capítulo 1. ¿Sí? Estuvimos hablando acerca del anuncio del ángel y vamos a dar lectura. Acompáñenme desde el versículo 1 al 12, ¿sí? Ando un poquito mal de la garganta, si me escucha un poquito difónico es por ello, pero bendito el Eterno que nos da la vida y podemos compartir su palabra. Dice: cuando Yeshua nació en Betlehem de Yehuda, en días del rey Ordos, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Ordos se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde está y dónde habría de nacer el Mashiach? Ellos le dijeron: en Betlehem de Yehuda, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, de la tierra de Yehuda, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Yehuda? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Ordos, llamando en secreto a estos sabios, los indagó y les dijo diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Betlehem, dijo: id allá y averigüen con mucha diligencia acerca de este niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Ordos, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Altísimo. Capítulo 2 de Matai, Sefer Matai. Decíamos, entrando ya en el tema del nacimiento del Mashiach, ¿sí? Estuvimos hablando de genealogías, estuvimos hablando de anuncios, estuvimos hablando de señales y de profecías, pero finalmente llegamos a nuestro capítulo 2, donde dice el versículo Pasuk Aleph: Vayei bimei Ordos hamelech kasher nolad Yeshua bebeit Lehem Yehuda vayabou megushim me'eretz Mitzrach Yerushalayim. Cuando Yeshua nació, explica Matai en la frase del primer versículo. Fíjese que Mateo menciona en forma muy abreviada. Anoche comentábamos que él hizo ciertas omisiones y todo lo relacionado con ese acontecimiento que lo puede encontrar usted registrado también en Lucas 1, 26 hasta el capítulo 2, 40. Mateo destaca a Yeshua como el Mesías de las profecías del Tanaj. ¿Sí? Demuestra que Yeshua en realidad cumplió todas esas profecías. Al parecer menciona, a modo de introducción, podemos ver esto también en la forma narrada, los detalles relacionados con la infancia de Mashiach, que habían sido temas
de profecía y que señalaban el reinado del Mesías también. Pero por otra parte, si miramos Lucas, escribiendo más bien para el pueblo que se asimiló, el pueblo que fue extraviado y disperso, hace resaltar que Yahshua ben Elohim, ¿sí?, creció y vivió como hombre entre los hombres para que pudiera llegar a ser el Salvador de toda la humanidad. Entonces podemos entender, ¿sí?, comparando, como decíamos, entre Lucas y Mateo. Betlehem, ¿sí?, estuve leyendo Betlehem, no dije Belén, porque Belén es la latinización, no significa nada. Betlehem significa casa de pan, ¿sí? Bet, la forma constructa, casa de, lehem, pan, ¿sí? El nombre anterior, si usted no lo sabía, era Efrata. Lo puede ver en Génesis 48:7 y Miqueas 5:2. ¿Qué significa? Efrata significa fertilidad. De fertilidad pasó a ser casa de pan, ¿sí? Esto es importante que usted lo vaya anotando. Toda la región de Betlehem, con sus cerros y valles cubiertos de vides, de higueras, de olivares también, campos de cereales, era probablemente la parte más productiva de Yehuda o de Judea, ¿sí? No sabemos si se llamó Betlehem, la casa del pan, justamente por lo productiva que era, ¿no?, por la cantidad de alimento que se producía allí. Esta zona estaba llena de muchos recuerdos históricos, lo que podemos ver para el pueblo de Israel de tiempos de Mashiach, así como lo está hoy para muchos otros más creyentes. Sabemos que en esa región, si echamos un vistazo a la historia, en esa región Ruth había espigado en los campos de Booz. ¿Se acuerdan? En Ruth capítulo 2 hasta el capítulo 4 pueden encontrar ese relato. Y allí David también, el rey David, había apacentado los rebaños de su padre. Así está escrito en 1 Samuel 16. ¿Sí? Le estoy haciendo un breve resumen de Betlehem. Es la misma Betlehem, no había otra Betlehem. Entonces allí también Samuel ungió a David como rey. Y si se desea más información acerca de Betlehem, puede buscar en Génesis 35, verso 19, ¿sí? O pueden buscar concordancias, comentarios, también hay mucha información al respecto. Fíjese que está conectado Betlehem Yehuda, y lo traducen como Belén de Judea, o Belén de Judá. Yehuda, ¿sí?, se denomina así para distinguirla de Galilea, que estaba situada a unos 11 kilómetros al noroeste de Nazaret o de Nazaret. Josué 19:15 lo registra de esa manera. Entonces, fíjese las malas traducciones que nuestro versículo 1 dice: Vayabou megushim me'eret Mizrach Yerushalayim. Vayabou, y vinieron, dice el texto, megushim. Megushim no significa magos, ¿sí? Ahí viene la tradición católica de los Reyes Magos y cuánta patraña hablan, ¿verdad? Cuántas cosas disparates dicen. Ellos no eran magos y no, para nada debemos de traducirlo de esa manera. La palabra megushim viene de magush y viene de la raíz magash, ¿sí? Pero no es mago. Otros dijeron, no, la palabra mago viene de magoi, que es en griego, y eso sí significa mago, pero esto no significa magos como tal, ¿sí? Lo que nosotros conocemos hoy en día como un mago. Eran personas muy influyentes, eran personas muy sabias, vayan notando, eran consejeros del reino, instruidos en toda la sabiduría del antiguo cercano oriente, y vinieron a buscar a este niño, a Yahshua, y no eran idólatras, ¿sí? No venían a idolatrar. Se caracterizaban los megushim por ser personas rectas y muy
íntegras. Eran muy sabias estas personas. No eran ignorantes. Si fueran ignorantes, entonces sí podríamos decir que eran idólatras, porque adoraban lo que no sabían. Sin embargo, tenemos que entender aquí un punto muy importante. Al estudiar las escrituras hebreas, encontraron allí una exposición más clara de la verdad. En especial, todas las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Pacto les llamaron la atención mucho a ellos. Y entre ellas habían encontrado las palabras de Balaam, en Números 24:17, que dice: saldrá la estrella de Jacob. Quizá también conocían y comprendían la profecía del profeta Daniel, ¿no? Con su tiempo preciso, Daniel 9:25 y 26, muy claro en cuanto a esto. Y ellos llegaron a la conclusión de que la venida del Mesías estaba muy cerca. Por eso es que ellos estaban esperando ese tiempo. Y por eso que fueron impulsados y guiados a buscar el lugar donde había nacido el Mashiach. La noche del nacimiento del Mashiach apareció en el cielo una luz misteriosa, ¿sí?, que se convirtió en una estrella brillante que persistió en el cielo occidental. Claro, impresionados por su brillo, estos sabios o estos megushim una vez más recurrieron a los rollos sagrados a consultar, mientras procuraban comprender el significado de todos los escritos sagrados. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe que recién había nacido. Como Abraham, por ejemplo, no sabían al principio a dónde tenían que ir. ¿Sí? Abraham tampoco sabía a dónde tenía que ser dirigido. Sin embargo, siguieron a medida que la estrella los guiaba por su camino. ¿Sí? Entonces, esa tradición de que fueron 3 reyes magos, ya sabe usted que todo eso es una mentira, ¿sí? Y tenemos que entender que muchas veces, ¿sí?, la gente hasta menciona los nombres, ¿no? La tradición occidental dice, no, ¿cómo era? Melchor, Gaspar y Baltasar, o Gaspar, Baltasar y Melchor, ¿sí? Los nombres. Esos nombres no están registrados en ningún lado. Esos son todas especulaciones de la tradición occidental, ¿sí? Toda esa idea viene sin fundamento, para nada. Claro que la influencia, se ha comentado que la influencia judía en todo el mundo romano en tiempos de Yahshua fue muy fuerte y viceversa, ¿sí? Sabemos que en esa época estaban muy unidos los judíos con los romanos. Pero fíjese que nuestro versículo dice Me'eretz Mizrach, de la tierra ¿qué? Del oriente. Y Yerushalayim, de la tierra del oriente, dice la escritura. ¿Sí? Entonces, fíjese que los Yehudim consideraban ellos que las regiones del norte de Arabia, de Siria, inclusive de Mesopotamia, constituían parte de lo que es Mizrach. ¿Qué es Mizrach? Oriente, ¿sí? Oriente. ¿Seguimos? Por eso Harán se encontraba en la tierra de los orientales, dice Génesis 29, versículos 1 y 4. Por ejemplo, el rey de Moab hizo venir a Balaam de Aram. ¿Dónde es Aram? Siria, ¿sí? La región de Siria, de los montes del oriente, dice Números 23:7. Isaías, cuando habla de Koresh, o sea, de Ciro, lo denomina el justo del oriente, Isaías 41:2. Y también ave del oriente en Isaías 46:11. Claro, algunos han pensado que los Megushim, estos sabios, eran oriundos de la patria de Balaam, ¿sí?, quien fue vidente, y quizá ese sí fue un mago, ¿sí?, un hechicero. Estaba metido en el ocultismo y todo eso. Y claro, esto estaba situado en el valle de Sahur, entre Alepo y Carquemis, o Carquemis,
¿Sí? Vaya anotando usted, aquí tenemos bastante información. Estaba muy cerca del Éufrates, para que usted se dé una idea, estamos hablando de Mesopotamia. Entonces, de esta manera podemos entender de dónde venían ellos. Venían de Mizraj. Y finalmente menciona Jerusalén, porque su largo viaje los llevó hasta la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Llegaron hasta Jerusalén. Posiblemente esperaban encontrar allí, en el centro, ¿sí?, donde más se congregaba el pueblo judío y al que había nacido como rey. Entonces, el hecho de que los magos fueron encaminados a Jerusalén y no a Belén indica el propósito divino de que su visita fuera en medio de llamar la atención de los dirigentes judíos, porque ellos no fueron a Belén directo, ellos fueron a Jerusalén. Y allí estaban el sumo sacerdote, allí estaban todos. Y llamaron la atención de todos ellos, pues dijeron, ¿dónde está el Mashiach? ¿Cuál Mashiach? No hay ningún Mashiach. Sí, el Mashiach del Tanaj, de las profecías. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, aparentemente ese fue el propósito divino. Eso es lo que podemos deducir también. Y el interés del pueblo también. Al conocer esta misión, mucha gente se interesó en escudriñar más las Escrituras y ver que se estaba cumpliendo la palabra del Altísimo. Por su parte, Herodes, o como aparece en el texto, Ordos, en hebreo, se enfureció debido a la aparente indiferencia de los sacerdotes y escribas, y se figuró que la visita de los Megushim se relacionaba de algún modo con un complot para quitarle la vida. Esto es algo que ocurrió en aquel entonces y hay información al respecto. Versículo 2, Vayombru, y dijeron, Ayem melech hayehudim asher yulat, ki rainu et kochavo bamizrach, banavo lamishtahabot lo. Ayem melech hayehudim, ¿dónde está el rey de los judíos?, le preguntaron. Asher yulat, aquel que nació. Ki rainu et kochavo bamizrach, porque vimos la estrella. Fíjese que el verso 2 está conectando la profecía. Banavó, y vinimos, o hemos venido, la ishtahabot lo, para adorarlo, o para adorarle. Qué interesante. El rey de los judíos que ha nacido, Asher Yulat. La pregunta Ayé indica que estos Megushim no eran judíos, pero sí eran orientales. De haberlo sido, habrían dicho nuestro rey. ¿Sí? Pero no dice Malkeinu, dice Amelech HaYehudim. ¿Sí? Entonces aquí hay un dato interesante en la forma hebrea. Entonces, al parecer, por lo general se reconocía que el rey salvador que esperaban las naciones vecinas, ¿sí?, habría de surgir de Judea. Y al entrar en Jerusalén, estos sabios se dirigieron primero al templo, sobre el cual la estrella había desaparecido. Mire qué interesante. Pero en sus recintos sagrados solo hallaron ignorancia, sorpresa, temor, desdén. ¿Sí? Eso fue lo que encontraron. Kohajbo, fíjese que tiene el posesivo. Kohav es estrella, pero dice Kohajbo, su estrella. O sea, no fue esta estrella una conjunción de planetas, como han sugerido algunos comentaristas, ni tampoco fue una nova, no, como otros piensan. La estrella que apareció en esa noche del nacimiento del Mashiach era un distante grupo de resplandecientes ángeles. ¿Sí? Ellos veían como algo que brillaba, dijeron, una estrella, pero no, en realidad era una señal que fue enviada por el Eterno. Y esos Megushim fueron inducidos a interpretar ese extraño fenómeno en el cielo como el cumplimiento de la profecía de Balaam, referente a la estrella de Jacob, como dijimos en Números 24, 17. ¿Sí?
Entonces dice el versículo 2, Et Kojabo Bamisraj, en el oriente. Mire qué interesante si vamos analizando. Aquí significa, en otras versiones lo ponen como el surgimiento de esa estrella del oriente. Y la palabra que en el verso 1 se traduce como oriente, aparece en otras versiones en plural y sin artículo. En este versículo lo podemos ver en singular y de hecho tiene artículo definido con la preposición. Por eso dice va. ¿Sí? El artículo se pone junto con la preposición en el hebreo bíblico. Por lo cual algunos han opinado que el versículo 2 o Pasuk Bet, Matai no se refiere al este como la dirección en la cual se vio la estrella en el cielo, sino que designa el lugar donde vinieron ellos. Y emplea una palabra en un sentido literal como una salida. Entonces de este modo se traduciría: su estrella hemos visto en su salida o en su nacimiento. Esta es una supuesta traducción. Es decir, que habían visto, ¿sí?, surgir la estrella. Entonces, esta es la parte del relato que más interesó a Herodes. El verso 7 lo vamos a ver. La otra interpretación es que su estrella hemos visto en el país del oriente, por tener el artículo definido, Bamisraj. Y también es posible desde el texto sagrado. Dice nuestro verso 3, Vayiki Shmoa Ordos Amelech et Dibreyem. Dice, Vayejerad u Bechol Yerushalayim imo. Fíjese qué interesante, y toda Jerusalén también. No es de extrañarse que toda la ciudad se turbara también, porque sus residentes conocían demasiado bien todas las atrocidades de las cuales era capaz Herodes. Entonces, temeroso de una revuelta popular, bien podría haber decretado la muerte de centenares de miles de personas como rey en ese entonces. Y dice nuestro versículo, oyendo esto, se turbó, pero también consecuencia, toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Dice, vaya que él, et kol roshei akohanim, roshei akohanim son los roshei significa cabezas de, pero acá se traduce como los principales de los sacerdotes. Besofrei y los escribas del pueblo Am. Vaishalotam lemor, eifoi balet Mashiach. ¿Dónde nació el Mashiach? ¿O dónde nació el ungido? Entonces decíamos Roshei a Kohanim, los principales sacerdotes. Quizá el sumo sacerdote oficiante y todos los sacerdotes que ocuparon ese puesto, de los cuales habían sido nombrados por Herodes. Sí, pero luego depuestos por él mismo, y durante su reinado de unos 33 años aproximadamente, Herodes nombró 9 sumos sacerdotes para ese oficio, que originalmente debía ser hereditario, ¿sí? Tenía que seguir una línea. Sin embargo, era tanta la corrupción de Judá en ese entonces, ¿sí?, que hasta los paganos movilizaban las cosas. Mire qué triste todo lo que podemos ver. Y si nos vamos a la Torá, Éxodo 28, verso 1, Éxodo 40, versos 12 al 15, dice que todo tenía que seguir un orden y una línea. Levítico 21, 16 al 23, Números 16, 40, Números 18, Deuteronomio 10, toda la Torá habla claramente de ese punto. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Shimón, sí, uno que se menciona posiblemente era el sumo sacerdote en ese tiempo, lo dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Estamos situándonos también en la historia. Él menciona también a Matías o Joazar, que era yerno e hijo de este Shimón que acabamos de mencionar. Respectivamente, quienes siguieron a Shimón
en rápida sucesión, lo menciona Flavio Josefo, vuelvo a decir, en su Antigüedades Judías o Antigüedades de los Judíos. Otros sugieren que Roshei HaKohanim eran los jefes de los 24 turnos, según Lucas 1:5. Parece que el grupo que Herodes convocó era el de los sabios de la nación, ¿sí? De quienes era más probable que obtuviera la información que él deseaba. Y no solamente Roshei HaKohanim, dice Matai Besofrei, Aham, los escribas del pueblo también. Estos escribas eran intérpretes de la Torá y muchas veces, o en Lucas 5, verso 17, los traducen como doctores de la ley. O sea, era gente muy conocedora de, del escrito, ¿no?, sagrado. Mateo 22:35, intérpretes, y eran maestros. Eran los sabios cuyo deber era estudiar, conservar, copiar, interpretar y explicar la Torá y los escritos sagrados. Tenían una tarea muy importante para el pueblo. ¿Sí? Pero dice el texto hebreo, tiene el versículo 4, Vaishal Otam, y les preguntó, Vaishal Otam. Mire qué interesante. O sea, trataba de averiguar, buscar información. Desde el texto hebreo también podemos ver la forma pretérito imperfecto que se puede traducir como indagar, indagaba, es decir, insistía repetidas veces en su pregunta. Y al parecer los sacerdotes eludían dar una respuesta directa y entonces Herodes tuvo que sacarles la información casi a la fuerza. Quizá estos sabios se refirieron a su estudio de las escrituras hebreas, y de ser así, Ordos o Herodes bien podría haber supuesto que estos doctores de la ley sabían muy bien más de lo que aparentaban saber, y de ningún modo eran tan ignorantes como ellos pretendían ser, ni de las profecías mismas, ni de los acontecimientos recientes que indicaban el cumplimiento de la venida del Mesías. Sin duda, todos ellos estaban muy enterados porque estaban constantemente en conexión con las profecías acerca del Mesías. Estaban enterados de la visión de Zacarías de Lucas 1:22, el informe de los pastores, Lucas 2:17, la profecía de Shimón, Lucas 2:27 al 28. Pero claro, el orgullo y la envidia habían cerrado su entendimiento a la luz y a la revelación, porque era evidente que el Eterno los había pasado por alto al comunicarse con pastores, con incircuncisos, paganos, que nada tenían que ver, como ellos lo creían. Tildaron esos informes de fanatismo indigno de atención, inclusive comentan los historiadores. Dice la pregunta clara, Eifoi Balet a Mashiach. Dime, ¿dónde nació el Mesías? ¿Dónde? Necesitaba saber. Y aquí Herodes procura saber el lugar del nacimiento del ungido, como posteriormente quiso saber de parte de los Megushim el tiempo de su nacimiento, en el verso 7. Dice el verso 5, Bayombrulo le dijeron, Be Beit Lehem Yehuda, en Beit Lehem de Judea, Kihen Hatuf Beyatanabi, porque así está escrito por mano del profeta. ¿Sí? ¿Por qué le dijo así está escrito? Porque la cita que aparece en el verso 6, dada por los principales sacerdotes y escribas, no concuerda enteramente con el texto de Miqueas 5:2, pero parecería ser una paráfrasis, posiblemente de un targum o quizá un pasaje tal como lo recordaban en ese momento. ¿Sí? Si comparamos con el texto no está exacto, pero aparentemente estaban recordando y lo dijeron en sus palabras. Había una conexión con Miqueas 5:2. Por Juan 7:42 se ve claramente que el significado de Miqueas 5:2 era generalmente conocido
aún entre todo el pueblo, no solamente la gente que estudiaba más a profundidad. Y dice el verso 6, Veatá Betlehem Eretz Yehuda, Einecha Tzair Bealufei Yehuda, Kimimech Yetzem Moshel, Asher Ireh Ami Israel. Le dice, citando el texto de Miqueas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará o que gobernará a mi pueblo Israel. ¿Sí? La raíz mashal, que significa gobernar. Qué interesante, pastoreará. Isaías, el profeta, había predicho que el Mashiach habría de apacentar como pastor su rebaño en Isaías 40:11. Y Yahshua dijo de sí mismo que era el buen pastor en Juan 10:11. Shaul lo llamó el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20. Mire qué interesante. Kefa, Pedro lo denominó el príncipe de los pastores en Primera de Pedro 5:4. Y Yohanan, el Yohanan del Apocalipsis 7:17, lo describe como el cordero que los pastoreará. ¿Sí? Doble significado. Vamos al versículo 7. Azkará ordos la megushim, baseter, vayachkor la data et asher nira, akohav. Dice el versículo 7 en nuestro texto, entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjese que dice basater, quiere decir secretamente, a escondidas, no lo hizo en forma pública. Y diligentemente, Herodes exigía una respuesta específica, pero no se habla aquí de la diligencia de Herodes para obtener la información, sino de la precisión de la información que él buscaba. Y buscaba el tiempo, fíjese que dice aet. O sea, Herodes ya había sabido mediante los principales sacerdotes y escribas dónde había de nacer el Mashiach. Lo vimos recién en los versos 4 al 6. Ahora trata de saber de estos megushim, de estos sabios, ¿cuándo había ocurrido el nacimiento? La pregunta. Verso 8. Vayeshlahem Beitlehem, Vayomar lehu, Hikru eitev al devar anar, Beaya kitimtsun oto. Miren la astucia y la mentira y la hipocresía de Herodes. ¿Sí? Nuestro verso 8 lo podemos ver claramente. Enviándolos a Betlehem, dijo, vayan y averigüen con mucha diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore, dijo. La mentira para tratar de hacer caer a la gente. Herodes ocultó cuidadosamente sus pensamientos detrás de una apariencia de interés, entre comillas, y aparente simpatía, ¿verdad? Esperaba que estos sabios correspondieran a su aparente bondad, y la visita de ellos a Betlehem no suscitaría ninguna sospecha, y le permitiría llevar a cabo su perverso plan, sin que el pueblo supiera lo que estaba haciendo. Por eso dice el texto basater. Todo lo hizo secretamente. ¿Sí? Los llevó a un lado y habló en secreto con ellos y les dijo, vayan y solamente hablen conmigo, déjenme saber para que yo pueda ir también. El pueblo no sabía nada de lo que él estaba haciendo. Los principales sacerdotes y escribas pueden haber sospechado cuáles eran las intenciones de Herodes porque lo conocían muy bien. Sí, conocían muy bien su actitud para los que habían pretendido arrebatarle el trono. Y el verso 7, decíamos, diligencia, y en el texto hebreo se puede traducir como con precisión. Los sabios habían de buscar hasta encontrar al Mashiach y verificar su hallazgo. ¿Sí? Tenían que encontrarlo y tenían que pasar esta información. Dice el versículo 9. Seguimos en el estudio. Verso 9. Vayeí
כשמעם את דברי המלך, וילכו והנה הכוכב אשר יראו במזרח הלך לפניהם עד אשר בא, וימות ממעל אשר היה שם הילד. ¿Sí? Aquí le explica nuestro versículo 9, podemos verlo. Habiendo oído el rey, se fueron, dice Vayelech, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mimal significa arriba, encima. ¿Sí? Estaba arriba, en el texto hebreo, pero dice que iba delante de ellos, como guiándolos. Partiendo de Jerusalén al atardecer, se dice que tal como habían viajado de noche, el verso 1, la fe de estos sabios se renovó cuando vieron reaparecer la estrella. ¿Sí? La señal del Eterno que enviaba para guiarlos. El versículo 10 dice en nuestro texto, Vairu et kohav va'ismehu simcha gdolat meot. Al ver la estrella se regocijaron, se alegraron con muy grande gozo, dice. Simcha gdolá. Y dice el versículo 11, Vayabou abaita vaimseu et amelech im Miriam imo vaiplu al peneyem vaishtachabulo vaiftehu et otzrotam vayakribulo minja zahav uleboná vamor. El mor es la mirra, ¿no? Pero fíjese nuestro versículo cuando dice Vayabou abaita, ¿sí? El versículo 11, al entrar o al venir a la casa, vieron al niño con su madre Miriam y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, zahav, oro, levoná, incienso, bamor y mirra. Podemos entender, para este tiempo, Yeshua, ¿sí? Tenía por lo menos ya 40 días, quizá más, no sabemos, pero podemos compararlo con Lucas 2:22. Y dice el texto postrándose, o sea, se inclinaron, una manera muy común, escúchelo muy bien, esto es cultura bíblica, muy común del cercano oriente, de expresar el máximo respeto y reverencia también a los hombres, ¿sí? El inclinarse, o puede ser a los ídolos o al Eterno mismo. Puede verlo en Esther 8:3, Job 1:20, Isaías 46:6, Daniel 3:7. Hay muchos ejemplos. Vaishtachabulo, y lo adoraron, dice en hebreo. A pesar de sus chascos anteriores, los magos se dieron cuenta de que este niño era aquel por el cual habían viajado desde tan lejos. Ellos sabían muy bien que era él. Abriendo sus tesoros, dice el texto hebreo, y puede significar un lugar donde se guardaba el tesoro, ya sea un cofre, ¿sí? Habían presentes. En Oriente Medio nunca se visitaba a un príncipe ni a ningún alto funcionario sin obsequiarle algo como un acto de homenaje. Cultura oriental. Podemos comparar esto con los regalos dados a Yosef en Egipto en Génesis 43:11, a Samuel también en Medio Oriente, 1 de Samuel 9:7-8, al rey Salomón en 1 de Reyes 10:2, y las ofrendas, desde luego, dadas al Eterno en el Salmo 96:8. Cultura bíblica, decíamos. Entonces menciona nuestro versículo 11, Matai, menciona Zahav, que es oro, menciona también Levoná. Levoná se traduce como incienso, ¿sí? Era como una resina de color como blanco, amarillo, color medio cremita, pálido, que se obtiene haciendo incisiones en la corteza de ciertos árboles y tiene un gusto muy amargo, pero es muy fragante cuando se lo quema, ¿sí? Era uno de los ingredientes del incienso del santuario,
En Éxodo 30, verso 8 lo podemos ver también, y el verso 34. Claro, dice Isaías en 66 y Jeremías 6:20 que este material lo importaban de Arabia. Sí, de allí venía, lo explican también los profetas, y menciona el mor, que es la tercera especia, sí, especie que lo traducimos como mirra, bamor, dice, tiene la conjunción bab, que también es otra resina aromática, muy cotizada en el tiempo antiguo. Esto era muy caro, se pagaba mucho. Claro, tenía un gusto muy amargo, no era para comer, pero era ligeramente acre. Quizás se obtenía de un pequeño árbol, dicen algunos, que se conoce como el Balsamodendron mirra o Comiflora mirra, que era oriundo este árbol de Arabia y África Oriental. De allí lo conseguía. Y también era uno de los ingredientes que se empleaba en la fabricación del aceite sagrado, ¿sí? El Shemen Zait es aquel aceite que usaban para ungir en Éxodo 30, 23 al 25, y en Esther 2.12 y el Salmo 45.8 lo usan como perfume, ¿sí? Como un perfume. También se lo empleaba para como un calmante y lo mezclaban con vino, ¿sí? Esta mirra la mezclaban con vino, eso está en Marcos 15:23, y en Juan 19:39 dice que la usaban para embalsamar. Entonces, fíjense todos los usos que tenía, ¿no? Pero estamos hablando del mismo elemento. Entonces es importante ver todos estos puntos que menciona. Dice, Vayetzebu b'halom lebilti shub el ordos vayelhu bederech acher el arzam. Dice nuestro versículo 12. Pero siendo ellos avisados por revelación b'halom en sueños, que no volviesen a ordos, o sea que no regresaran, regresaron a su tierra por otro camino. Así está escrito. Bederech acher. Por un camino ajeno, dice. Ajer significa otro. El Arzam, a su tierra. Sí, como que agarraron otro camino y se desviaron para no ir porque recibieron sueño. Y esto fue un aviso de parte del Eterno para ellos. ¿Para quién? Para los Megushim, para los sabios. ¿Sí? Entonces, bendito sea el Eterno. Hasta acá vamos a llegar por hoy con el estudio. Versículo 12, márquelo ahí. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de estudiar la mitad de este capítulo 2 de Mateo. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar el libro de Mateo. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Gracias por cada evidencia que podemos analizar y comparar en los evangelios desde el texto sagrado. Te pedimos, Boreolam, que pongas el querer como el hacer por tu buena y bendita voluntad en cada uno de nosotros, de seguir escudriñando cada día en el nombre de Yeshua. Muchas gracias, Boreolam, por esta oportunidad y esta propuesta de estudio. Amén. Que así sea.